Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa tarde que ha hecho el Señor. Este es tu programa radial, La Isla de Patmos, transmitiendo desde la isla de Santa Cruz, Islas Vírgenes Americanas. Y este es tu hermano Luis Julián. Así que saludamos a todo aquel que nos esté escuchando a través de la emisora. Amén. Y saludamos también a los que me están viendo a través de las diferentes redes sociales en esta hora. Amén. Así que les invito, los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a compartir este programa radial. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Quiero informarles, ¿verdad? Ya que me han llamado, que por ahora pues estamos no estamos transmitiendo a través de papilorradio.com por un problemita, pero ¿verdad? Eso se va a resolver. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en esta mañana pues vamos a hablar acerca de un tema interesante. Bendito sea el Señor. Amén. Pero antes quiero leer una cita del conocido predicador inglés Charles Spurgeon. Amén. Conocido predicador inglés Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Voy a leer esta cita primeramente en inglés y después leo una traducción al español. Amén. Cita de Charles Spurgeon dice así. Dice: "The rougher the voyage, the more the mariners long for port, and heaven becomes more and more a desired haven as our trials multiply." Repito. The rougher the voyage, the more the mariners long for port, and heaven becomes more and more a desired haven as our trials multiply. En español dice: cuanto más duro es el viaje, más anhelan los marineros llegar al puerto. Y el cielo se convierte cada vez más en un puerto deseado a medida que nuestras pruebas se multiplican. Repito, cuanto más duro es el viaje, más anhelan los marineros llegar al puerto. Y el cielo se convierte cada vez más en un puerto deseado a medida que nuestras pruebas se multiplican. Cita de Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Amén. Así que en esta tarde pues vamos a leer en las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Amén. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice, hablando el apóstol Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Repito, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Glorifícate a través de la misma, Padre. Que este programa de radial sea de bendición, Jehová. Glorifícate a través de las redes sociales, a través de la radio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok. Gloria a Jesús. Verdaderamente existe una tradición y vamos a hablar de esa tradición en esta tarde. Bendito sea el Señor. Realmente estuvo el apóstol Juan en un recipiente
de aceite hirviendo antes de ir a Patmos. Amén. Realmente eso sucedió. Ok. En el verso que acabo de leer, el apóstol Juan dice que él estuvo en esta isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta isla llamada Patmos es una isla pequeña localizada en el mar Egeo. Es una isla que le pertenece a Griega y en el 2023 tuve el privilegio de estar en esa pequeña isla. Actualmente es una isla hermosa y es una atracción turística y donde van muchas personas a visitar dos lugares, uno conocido llamado el Monasterio de San Juan y hay otro conocido como la Cueva del Apocalipsis, donde según la tradición Jesucristo en esa cueva o en ese groto se le apareció al apóstol Juan y en esa cueva él escribió el último libro del canon sagrado. Y pues yo tuve el privilegio de entrar a esa cueva y también de ir al monasterio de San Juan. Amén. Fue una experiencia hermosa. Ok. Y Juan fue, a Juan bendito sea el Señor, lo llevaron, fue desterrado a esta isla. Amén. Cuando esto sucedió, el apóstol Juan, de los 12 apóstoles, era el único que quedaba con vida. Y esto sucedió cuando ya el apóstol Juan tenía como unos 90 años. Amén. Los apóstoles, Judas, sabemos que se privó de la vida. Y los otros apóstoles, todos murieron de forma violenta. Todos experimentaron el martirio. Amén. Sin embargo, el apóstol Juan, según la historia, murió de muerte natural. Se dice que murió en Éfeso. Amén. Yo tuve también el privilegio de ir a Éfeso, o donde estaba localizada la ciudad de Éfeso, que está en Turquía, y nos llevaron a lo que tradicionalmente es, se cree que es la tumba del apóstol Juan. El apóstol Juan no estuvo en Patmos, no murió en Patmos, él estuvo como año y medio, se cree que estuvo año y medio, o como estuvo como año y medio en la isla de Patmos y luego regresó a Éfeso y ahí murió de muerte natural. Y pues pude ver lo que tradicionalmente, lo que se cree que es la tumba del apóstol Juan, que está localizada donde están las ruinas de una basílica conocida como la Basílica de San Juan, que fue construida por el emperador bizantino Justiniano I. Amén. Y ese fue algo que para mí fue una experiencia que me encantó, porque cuando yo fui a Turquía, ese era uno de mis deseos, ir hacia donde estaba esa tumba, y yo no sabía que íbamos a ir donde está localizada esa tumba que se cree que es la tumba del apóstol Juan. Así que Juan murió de muerte natural. El único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural. El apóstol Pablo también, según la historia, sufrió el martirio, fue decapitado por el emperador Nerón. Ahora, bendito sea el Señor. ¿Por qué los otros apóstoles murieron de muerte natural y no el apóstol Juan? ¿Por qué Juan no experimentó el martirio? ¿Por qué Juan fue desterrado a la isla de Patmos? Él dice en el verso 9 que él estuvo en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero ¿por qué fue desterrado en Patmos y no lo eliminaron?
por qué no experimentó el martirio? Ok, hay una tradición, perdón, se ha dicho que lo que pasó fue que el apóstol Juan, según la tradición, a él lo metieron, el imperio romano lo veía como un enemigo, amén, y se dice que a él lo echaron en un recipiente de aceite hirviendo, amén. Este recipiente se dice que estaba localizado en una puerta que todavía existe, una puerta conocida como Porta Latina, o en español Puerta Latina. Esta puerta consta de un arco de bloques, amén, y se dice que el recipiente estaba frente de esta puerta, Porta Latina o Puerta Latina. Entonces se dice que a Juan lo echaron en aceite hirviendo, sin embargo sobrevivió, y se dice que al ver este milagro, pues muchos de los que estaban presentes se convirtieron a Cristo. Amén. Entonces, como él sobrevivió milagrosamente, pues entonces decidieron desterrarlo a la isla de Patmos. Amén. Eso es lo que se dice según la tradición. ¿Ok? Ahora, el dilema es que este suceso no es narrado por las Sagradas Escrituras. En la Biblia no nos dice que esto realmente sucedió. Y hay un debate, esto ha sido debatido, ha habido debates de que si esto verdaderamente ocurrió o es simplemente una tradición, ¿ok? Ahora, una tradición necesariamente, cuando algo se categoriza, amén, como tradición, no necesariamente es una historia falsa, ¿ok? Una tradición puede ser una historia que sí sucedió, amén, como también puede ser una historia que necesariamente no sucedió. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿verdaderamente sucedió esto antes de Juan ir a la isla de Patmos? ¿Verdaderamente él estuvo en aceite hirviendo y sobrevivió de forma milagrosa? Vamos a analizar esto, ¿ok? Hay algunas personas, han habido algunas personas que han hablado de esto en el campo de la teología, ¿ok? Y vamos a hablar de por lo menos algunas de estas personas, ¿ok? Vamos a hablar primero, perdón, de John Fox. John Fox. ¿Quién era John Fox? Hablemos brevemente de John Fox. Ok. John Fox nació en Inglaterra en el año 1516 o 1517. Amén. Y falleció, John Fox falleció en el año 1587. ¿Ok? ¿Quién era John Fox? Ok, John Fox fue un historiador, fue un teólogo, fue un clérigo anglicano y también un martirólogo. ¿Qué es eso? Vamos a hablar de eso brevemente. Repito, John Fox fue un historiador, un teólogo, un clérigo anglicano y también un martirólogo.
¿ok? Que es un martirólogo, ¿ok? Martirólogo se especializa en la rama del conocimiento que tiene que ver con los mártires y el martirio, ¿ok? Repito, un martirólogo se especializa en la rama del conocimiento que tiene que ver con los mártires y el martirio. Amén. En el cristianismo, ¿qué es un mártir? Un mártir en el cristianismo viene siendo una persona que sufre una muerte violenta, que es asesinado por ser cristiano. ¿Ok? Esteban, según el libro de los Hechos, fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Esteban el diácono. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos. ¿Ok? Entonces, este hombre, John Fox, fue un teólogo y un martirólogo. Se dice que por causa de la persecución de la reina María I de Inglaterra, que era católica, en contra de los protestantes, John Fox se vio obligado a huir de Inglaterra. Repito, por causa de la persecución de la reina María I de Inglaterra, y ella era católica, en contra de los protestantes, este hombre John Fox se vio obligado a huir de Inglaterra. Esta reina es conocida como María la Sangrienta, o en inglés Bloody Mary. No estamos hablando de la bebida, ¿ok? Esta reina es conocida en la historia como María la Sanguinaria, ¿ok? María la Sanguinaria en inglés viene siendo Bloody Mary, ¿ok? El teólogo y martirólogo John Fox es conocido por su famosa obra literaria El libro de los mártires de Fox, publicada en el siglo XVI. Amén. Este es un libro que ha sido estudiado, el libro de los mártires de Fox. Ok, repito. El teólogo y martirólogo John Fox es conocido por su famosa obra literaria El libro de los mártires de Fox, publicado en el siglo XVI. Y en este libro él habla acerca del martirio de Pablo, del martirio de Tomás, amén. Y habla también del martirio de otras personas, amén, aparte de los apóstoles, amén. Ok, en este documento histórico, en este libro de John Fox, conocido como el libro de los mártires de Fox, en este documento histórico, John Fox habla del apóstol Juan estando en aceite hirviendo. Repito, en este documento histórico, John Fox habla del apóstol Juan estando en un recipiente de aceite hirviendo. En la edición del año 1563 de este libro, esta información está en el capítulo 4. Repito, en la edición del año 1563 de este libro, esta información está en el capítulo 4. En diferentes ediciones, pues se encuentra en diferentes capítulos. ¿Ok? En esta edición del año 1563, que fue una de las primeras ediciones de este libro, el libro de los mártires de Fox, este libro, en esta edición, se conocía como Acts and Monuments, o sea, actos y monumentos. Luego se llegó a conocer como el libro de los mártires de Fox. Así que esta información se encuentra en el capítulo 4 del libro de los mártires de Fox, en la edición inglesa del año 1563. Entonces, ¿qué dice John Fox en su libro, el libro de los mártires de Fox? Amén. Yo lo traduje al español usando Google Translate y dice así. Amén. Dice el libro de los mártires de Fox.
esta traducción está en español. Dice, Juan el apóstol y evangelista fue exiliado por Domiciano en Patmos. Domiciano fue el emperador romano cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos. ¿Ok? Juan el apóstol y evangelista fue exiliado por Domiciano en Patmos. Se relatan diversos actos memorables suyos en varias crónicas. Entre ellos, el de ser metido en un recipiente con aceite hirviendo por el procónsul de Éfeso, según cuenta la leyenda, y Perionio, que era una persona que señala que se hizo en Roma. Repito, según el libro de los mártires de Fox, Juan el apóstol y evangelista fue exiliado por Domiciano en Patmos. Se relatan diversos actos memorables suyos en varias crónicas, entre ellos el de ser metido en un recipiente con aceite hirviendo por el procónsul de Éfeso, según cuenta la leyenda, y Perionia, es que escribí eso y la O, creo que sea a lo mejor es una O, que señala que se hizo en Roma. ¿Ok? Entonces, John Fox en su libro, el libro de los mártires de Fox, habla de esto. Ahora, fíjese que él que él dice según cuenta la leyenda. ¿Ok? Ahora, nótese que John Fox no dijo que este evento realmente ocurrió, pero tampoco declaró que es una historia ficticia. Ok, repito, John Fox no dijo que este evento de Juan de que a Juan lo echaron en un recipiente de aceite hirviendo, él no dijo que esto realmente ocurrió, pero tampoco declaró que es una historia ficticia. O sea, él se quedó neutral. Amén. Bendito sea el Señor. Porque él dijo según cuenta la leyenda. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que, pero John Fox da esta información que él había recibido. Y esta información está en el libro de los mártires de Fox. Amén. Y John Fox es una persona que se ha estudiado mucho. Amén. Aquellas personas que estudian la historia de la iglesia, bendito sea el Señor, y estudian las persecuciones de los emperadores romanos en contra de la iglesia cristiana. Amén. Así que John Fox es una persona que su obra ha sido leída por muchos años. ¿Ok? Ahora hablemos de otra persona. ¿Ok? Y como dije, John Fox no dijo que si esto era verdad o no. ¿Ok? Vuelvo y leo lo de John Fox. Dice, Juan el apóstol y evangelista fue exiliado por Domiciano en Patmos. Se relatan diversos actos memorables suyos en varias crónicas. Entre ellos, el de ser metido en un recipiente con aceite hirviendo por el procónsul de Éfeso, según cuenta la leyenda. ¿Ok? O sea, él no dice si es verdad o si no es verdad, pero relata, él está dando información de esta tradición. Ok, ahora hablemos de otro personaje, de otra persona. Hablemos de Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Y Tertuliano, ese nombre usted lo va a encontrar en diferentes diccionarios teológicos. Amén. Yo he estudiado acerca de Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Ok. En inglés viene siendo Tertullian. Tertuliano fue un teólogo y apologista que nació en Cartago, localizada en lo que ahora se conoce como el país de Tunisia.
Tunisia es un país islámico que se encuentra al norte, en el norte de África, ¿ok? Es conocido, Tertuliano es conocido por introducir el término teológico Trinidad, por si usted no lo sabía, ¿ok? Tertuliano es conocido por introducir el término teológico Trinidad o Trinity en inglés. O sea, esa palabra que nosotros usamos, Trinidad, es un término, no es un término bíblico, es un término teológico, pero sí tiene respaldo bíblico. Fue introducido por este hombre, por este teólogo conocido como Tertuliano. ¿Ok? Amén. Y a pesar de que es un término teológico y no se encuentra en la Biblia, sí tiene respaldo bíblico, porque Dios es un solo Dios, pero es un Dios trino, un Dios tres personas. Pero ese es otro tema. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Tertuliano escribió varios tratados en latín relacionados con la teología y la apologética. Repito, Tertuliano escribió varios tratados en latín relacionados con la teología y la apologética. Una de sus obras, conocida en inglés bajo el título Prescription Against Heretics, y en español bajo el título Sobre la prescripción contra los herejes. ¿Ok? Repito, una de sus obras es conocida en inglés bajo el título Prescription Against Heretics. En español viene siendo Sobre la prescripción contra los herejes. ¿Ok? Él escribió esta obra conocida en español como sobre la prescripción contra los herejes. En este documento, Tertuliano dice que los herejes no tienen derecho de discutir la Biblia. Repito, en este documento conocido en inglés como Prescription Against Heretics y en español conocida como Prescripción contra los herejes, en este documento Tertuliano dice que los herejes no tienen derecho de discutir la Biblia. Ahora, en el capítulo 36 de esta obra, Tertuliano menciona la historia de Juan en aceite hirviendo. Repito, en el capítulo 36 de esta obra, ¿ok? Prescripción contra los herejes, o en inglés Prescription Against Heretics. En el capítulo 36 de esta obra, y este libro usted lo puede encontrar en inglés en Amazon. En el capítulo 36 de esta obra, Tertuliano menciona la historia de Juan en aceite hirviendo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que Tertuliano menciona este suceso de cuando Juan estaba en aceite hirviendo. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Otro personaje que habló de esto fue un hombre conocido como Jerónimo. ¿Ok? Otro personaje que habló de esto es Jerónimo. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Dice, ¿quién era Jerónimo? Ok, Jerónimo nació alrededor del año 340 después de Cristo, en lo que ahora se conoce como el país de Croacia, y falleció en el año 420 después de Cristo en Belén. ¿Ok? Jerónimo nació alrededor del año 340 después de Cristo, en lo que ahora se conoce como el país de Croacia, y falleció en el año 420 después de Cristo en Belén. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús.
En su mayor parte, Jerónimo fue responsable de una traducción al latín de la Biblia conocida como la Vulgata Latina. Repito, en su mayor parte, Jerónimo fue responsable de una traducción al latín de la Biblia conocida como la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción al latín de la Biblia. No fue la primera traducción al latín, pero es la más conocida y ha sido la más usada. Amén. Jerónimo también escribió un tratado de 2 volúmenes, o sea, de 2 libros, conocido como Contra Joviniano, en el cual él ataca a un monje conocido como Joviniano por algunas enseñanzas de las cuales Jerónimo estaba en su contra. ¿Ok? Repito, Jerónimo también escribió un tratado de 2 volúmenes conocido como Contra Joviniano, en el cual él ataca a un monje conocido como Joviniano por algunas enseñanzas de las cuales él estaba en contra. ¿Ok? En el volumen número 1 de esta obra, Contra Joviniano, Jerónimo dice Jerónimo, y él cita, él habla de Tertuliano, del cual hablamos hace poquito. En el volumen número 1 de la obra Contra Joviniano, Jerónimo dice: Tertuliano además relata que él, o sea, Juan, fue enviado a Roma y que después de haber sido sumergido en un recipiente con aceite hirviendo, salió más fresco y más activo que antes. Repito, lo que dice Jerónimo en el volumen número 1 de su obra conocida como Contra Joviniano. Él dice: Tertuliano además relata que él, o sea, Juan, fue enviado a Roma y que después de haber sido sumergido en un recipiente con aceite hirviendo, salió más fresco y más activo que antes. Y como dije, Tertuliano menciona este suceso que supuestamente sucedió en su libro, en el capítulo 36 del libro conocido como, bendito sea el Señor, sobre la prescripción contra los herejes, o en inglés, Prescription Against Heretics. Y Jerónimo cita, hace referencia a Tertuliano. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Jerónimo también escribió una obra de 4 volúmenes, o 4 libros, conocida como Comentario al Evangelio de Mateo. Repito, Jerónimo también escribió una obra de 4 volúmenes conocida como Comentario al Evangelio de Mateo. ¿Ok? O sea, esta obra conocida como Comentario al Evangelio de Mateo consiste en 4 volúmenes. Entonces yo voy a leer en el libro de Mateo, capítulo 20, en los versos 20 al 23. En Mateo capítulo 20, versos 20 al 23, dice así, dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí está hablando de la madre de Jacobo y el apóstol Juan. Jacobo y Juan eran hermanos carnales, eran hijos de Zebedeo. Y su madre, dice la Biblia, que se le acercó a Jesús. En Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20 y verso 20 dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿A quién? A Jesucristo. Sigo leyendo. El verso 21 dice:
él, o sea Jesucristo, él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, o sea, Jacobo y Juan, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Sigo leyendo. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, o sea, Jacobo y Juan, podemos. Entonces, mire cómo dice en Mateo capítulo 20, verso 23. Mateo capítulo 20, 23. Él les dijo, o sea, Jesucristo, él les dijo, a la verdad, o sea, a Jacobo y Juan, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Repito ese verso, Mateo capítulo 20, verso 23 dice, él les dijo, o sea, Jesucristo le dijo a Jacobo y a su hermano Juan, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Ok? Entonces, Jerónimo en su obra conocida como Comentario al Evangelio de Mateo, amén, en esta obra Jerónimo dice que el apóstol Juan bebió del vaso de Cristo cuando fue echado en el aceite hirviendo. Jesucristo le dijo a Jacobo y a Juan, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Entonces Jerónimo piensa que esto se cumplió en Juan cuando Juan fue echado en un recipiente de aceite hirviendo. ¿Ok? Esto es lo que piensa Jerónimo. Jerónimo lo interpreta de esta manera, ¿ok? Así que John Fox habla de esta tradición en el libro de los mártires de Fox. Tertuliano habla acerca de esto en su libro, en el capítulo 36, conocido como Prescription Against Heretics, en español, prescripción contra los herejes. Y Jerónimo cita a Tertuliano y también habla de este suceso en su obra conocida como Comentario al Evangelio de Mateo. Y hay otras personas que hablan acerca de esta tradición. ¿Ok? Sin embargo, hay personas conocidas del campo de la teología y del campo de la historia que nunca mencionaron este suceso. Como por ejemplo está Eusebio. Amén. Eusebio es el conocido historiador de la iglesia cristiana. ¿Ok? Eusebio es el conocido historiador de la iglesia cristiana. ¿Ok? Entonces, Eusebio, bendito sea el Señor, escribió una obra conocida como Historia Eclesiástica, que esta obra consiste en varios volúmenes o en varios libros, en inglés conocida como Ecclesiastical History. ¿Okay? Eusebio es un conocido historiador de la iglesia cristiana. Sin embargo, en su famosa obra conocida como Historia Eclesiástica, que consiste en varios libros, Eusebio nunca dice de que el apóstol Juan fue echado en aceite hirviendo. Él nunca menciona este suceso o este evento. ¿Ok? Otra persona conocida en el campo de la teología y en el campo de la historia de la iglesia es Ireneo. ¿Ok? Ireneo escribió también una obra que yo recomiendo, conocida en inglés como Against Heresies, o en español
contra herejías. Esta obra consiste en 5 volúmenes o en 5 libros. Y en esta obra Ireneo ataca a los gnósticos. ¿Ok? ¿Y quién era Ireneo? Ireneo fue un obispo y él fue discípulo de Policarpo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Policarpo, que fue obispo en la ciudad de Esmirna, esta ciudad se menciona en el libro del Apocalipsis, donde está una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ireneo era discípulo de Policarpo, y esto es importante porque Policarpo, que fue obispo en Esmirna, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. ¿Ok? Sin embargo, Ireneo nunca mencionó este suceso acerca de que Juan fue echado en aceite hirviendo. Ireneo, discípulo de Policarpo. Policarpo, que fue discípulo de Juan, tampoco menciona este suceso. Amén. Eusebio no lo menciona. Y les recomiendo que busquen información de estos personajes. Amén. Eusebio no lo menciona. Este suceso. Ireneo no lo menciona. A mí me gusta leer acerca de Ireneo. Policarpo tampoco lo menciona. Amén. Josefo, que fue un historiador judío. Josefo no fue historiador de la iglesia cristiana. Josefo fue un historiador judío. Pero Josefo tampoco menciona este suceso. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Hay un libro apócrifo conocido como los Hechos de Juan. Es un libro apócrifo, no es un libro que manda en la Biblia. ¿Ok? Hay un libro, como dije, hay un libro apócrifo conocido como los Hechos de Juan. Es un libro apócrifo del siglo II después de Cristo. Este libro o este documento tiene una serie de tradiciones acerca del apóstol Juan. Según este libro apócrifo, cuenta diferentes cosas acerca de Juan, y según este libro, conocido como los Hechos de Juan, según esta obra literaria, Juan resucitó diferentes personas, hizo colapsar el templo de la diosa Diana en Éfeso, amén, de forma milagrosa, e hizo otras cosas. Esto es según este libro, amén, pero Juan no hizo colapsar de forma milagrosa el templo de la diosa Diana, ¿ok? Entonces, este libro tampoco menciona este hecho de que Juan, a pesar de que es un libro apócrifo, ¿verdad? Pero ni aún este libro, que habla acerca de cosas acerca de Juan que supuestamente sucedieron, ni aún este libro habla acerca de que Juan fue echado en un aceite hirviendo. Bendito sea el Señor. Ahora, este libro, el libro de los Hechos de Juan, que es un libro apócrifo, gloria a Jesús, tiene una serie de tradiciones acerca de Juan. Y esta historia, este supuesto evento de que Juan fue echado en aceite hirviendo, posiblemente haya sucedido, porque no está en este libro conocido como el libro de los Hechos de Juan, que tiene una serie de tradiciones acerca de Juan. ¿Ok? Como dije, Policarpo no mencionó el hecho de que Juan fue echado en aceite hirviendo. Eusebio no lo menciona, e Ireneo tampoco. Sin embargo, ninguno de estos personajes, ni Eusebio, ni Policarpo, ni Ireneo, ningunos dijeron que esto nunca sucedió. ¿Ok? Como dije, una tradición, cuando algo que sea una tradición no necesariamente significa de que sea falso. ¿Ok? Una tradición puede de que haya sucedido, o puede de que simplemente sea eso y eso nada más. Una tradición. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es mi opinión?
Y esta es una opinión. Yo no puedo establecer esto como una doctrina. No puedo decir esto es así. ¿Ok? ¿Cuál es mi opinión? Como dije, esta es mi opinión y esto es debatible. Yo soy de los que creo, amén, que esto sí sucedió. Esa es mi opinión y respeto la opinión de otros. Porque fíjese, déjeme tomar un poco de agua. Perdón. Fíjese, el micrófono. Gloria a Dios. Fíjese que déjeme beber un poquito más de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a terminar esto. Aunque el enemigo no quiera, vamos a terminar esto, que ya me está volviendo la voz. Fíjese que los apóstoles, Judas se privó de la vida. Ese se perdió. Pero los demás apóstoles, Tomás, Pedro, Mateo, todos los apóstoles sufrieron el martirio, murieron de forma violenta. Juan es el único que murió de forma natural. Entonces, si los otros apóstoles murieron de forma violenta, experimentaron el martirio, ¿no crees? Si ellos trataron, si trataron de matar a los otros apóstoles, ¿usted no cree que también trataron de matar al apóstol Juan? Yo no creo que hayan tratado de matar a los otros apóstoles y al apóstol Juan no lo mataron. O el apóstol Juan no intentaron de matarlo, porque como dije, Juan murió de muerte natural. Como dije, yo no creo que a los otros apóstoles trataron de matarlos y tuvieron éxito según ellos, pero ellos heredaron la gloria. Yo no creo que ellos trataron de matar a los otros apóstoles y a Juan no trataron de matarlo. A Juan sí trataron de matarlo. Y si a Juan lo trataron de asesinar, pero murió de forma natural, quiere decir que algo sucedió, que Juan no murió de forma violenta. Y si a él lo trataron de matar y no murió de forma violenta, sino que más tarde murió de forma natural, fue porque sucedió algo milagroso. Y yo creo esta tradición, y como dije, respetamos, no está en la Biblia. No todo se encuentra en la Biblia. Pero si Juan murió de forma natural y no los otros apóstoles, yo creo que eso significa que algo sucedió de forma milagrosa, que Juan no experimentó el martirio. Y Dios no quiso no permitió que experimentara el martirio. ¿Por qué? Porque Él quiso que le escribiera el último libro de la Biblia, que es el libro de la Revelación o el Apocalipsis. Entonces, sucedió algo milagroso, que Él no experimentó el martirio. No fue que el emperador dijo, vamos a darle esto un break. No fue que le cayó bien al emperador Domiciano. Fue que sucedió algo que no permitió que él experimentara el martirio. El emperador intentó de que él experimentara el martirio, pero milagrosamente Dios lo protegió, preservó su vida. ¿Para qué? Para que pudiera escribir el último libro del canon sagrado, el último libro de la Biblia, el último libro de las Sagradas Escrituras, el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. ¿Y qué fue lo que sucedió?
lo que dice la tradición, yo creo que esto sí sucedió, de que a Juan lo echaron en aceite hirviendo y salió ileso. Si los tres jóvenes hebreos, que muchos le llaman Sadrach, Mesach y Abednego, pero si eran Ananías, Misael y Azarías, si los tres jóvenes hebreos de Daniel capítulo 3 fueron echados en un horno de fuego y sobrevivieron de forma milagrosa, ¿por qué el apóstol Juan no pudo de forma milagrosa también sobrevivir en un recipiente de aceite hirviendo? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Ven? Así que esto se considera una tradición, pero no necesariamente porque es tradición significa de que no haya sucedido. Cuando yo fui a la isla de Patmos, según la tradición, fui a esa cueva. Según la tradición, en esa cueva se escribió el libro del Apocalipsis, pero la Biblia no dice que no habla acerca de esa cueva. Así que puede ser que sí haya sucedido en esa cueva, puede ser que no. Amén. Ok, ahora yo sí cuando estuve en la isla de Patmos experimenté algo. Yo sentí como que dentro de mí había como un pan grande, como que había comido pan. Eso fue algo como que dice, como cuando usted come palabra de Dios, y eso fue algo hermoso. Pero yo soy de los que creo que esto sí sucedió, este milagro de que Juan fue sumergido en aceite hirviendo y sobrevivió. ¿Por qué Dios quiso que sobreviviera? Para escribir el último libro del canon sagrado. Así que esto ha sido todo por hoy en tu programa radial La Isla de Patmos. Amén. Comparta este video, hermano, compártalo. Los que me están viendo, comparte este video. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Así que si usted quiere comunicarse con este servidor, me puede escribir. Puede enviarme un mensaje en mi correo electrónico, lascopasdeira7@gmail.com. Lascopasdeira, el número 7@gmail.com. Este ha sido su hermano Luis Julián en el programa radial La Isla de Patmos. Amén. Y dice el libro de los Hebreos capítulo 10 verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios te bendiga.